muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Mañana a las 4 de la tarde, en la sede del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, SUTED, situado en el centro de la ciudad, se llevará a cabo un importante acto académico con la presencia del doctor Álvaro Oviedo, profesor de la Universidad Javeriana, doctor en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, vinculado a la Universidad Javeriana de Bogotá desde hace 2 décadas y quien es experto en el análisis de la coyuntura nacional y también de asuntos relacionados con la ideología y con la cultura. Precisamente va a disertar sobre este tópico, ideología y cultura y los movimientos alternativos. Para hablar sobre este foro y sobre otros asuntos relacionados con la coyuntura política nacional, lo hemos invitado a nuestra entrevista de hoy. Muy buenas tardes, doctor Álvaro Oviedo. Gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Buenas tardes y un saludo para toda la teleaudiencia. En primer lugar, coméntenos, profesor, acerca de este foro. ¿Cuáles van a ser los contenidos generales? Se titula, como hemos dicho, Ideología y Cultura y los movimientos alternativos. La idea es poder hacer un conversatorio con sectores tanto sindicales como profesores universitarios, algunos artistas y pues, intelectuales del Valle, sobre el problema de los cambios que se están dando en los movimientos sociales de cara a la coyuntura nacional y mirar la articulación de los elementos culturales, de los elementos artísticos en relación con el desarrollo de la problemática social. ¿Cuáles son los cambios que se han venido operando, profesor, a propósito de la temática de este importante foro en el movimiento social, en las acciones populares, en el relacionamiento de las comunidades con el ejercicio de la participación ciudadana? Bueno, en primer lugar tenemos una reactivación de la protesta social en todo el ámbito nacional, a pesar de que hay un enorme silencio, digamos, en torno a estas expresiones. La realidad es que se ocupan crecientes espacios en toda la geografía del país y se empieza a presentar una tendencia que es incluso internacional, de superar con cierta facilidad la frontera de lo estrictamente reivindicativo hacia demandas de carácter político que tienen que ver con el manejo de las políticas públicas que están siendo seriamente cuestionadas tanto por los maestros como por los habitantes de Buenaventura o los mineros de Segovia, para citar un ejemplo. Sí, precisamente en este momento se desarrolla una importantísima protesta que ya completa 32 días en los municipios de Segovia y de Remedios, en Antioquia, que ha sido brutalmente reprimida por el establecimiento. Y también hace poco tuvimos aquí una enorme protesta en el puerto de Buenaventura. Pero ha habido una gran discusión, no de ahora, sino de tiempo atrás, profesor Álvaro Oviedo, en el sentido de la separación entre el movimiento social, las luchas sociales y los partidos políticos. Incluso algunos insisten en el planteamiento del llamado anarcosindicalismo, es decir, de la confluencia y la confusión entre los partidos y las organizaciones sindicales. Por ejemplo, hay nuevas visiones en relación con esa forma como deben vincularse los movimientos políticos con el ejercicio directo de lo político. Los movimientos sociales y las reivindicaciones económicas tienen como objetivo fundamental el logro de los problemas, digamos, que están planteados en sus pliegos, pero lo que se está poniendo en evidencia es que las problemáticas sociales son consecuencia en buena parte de políticas públicas. Por lo tanto, es normal que los movimientos en estas luchas terminen cuestionando las políticas y terminen haciendo propuestas en el terreno de lo político. Ese es un aspecto que, bueno, ocurre acá en Colombia, pero está ocurriendo en América Latina y está ocurriendo en Europa. Digamos, es una de las tendencias nuevas de los movimientos sociales. Desde siempre se ha mostrado, digamos, las limitaciones que tienen los movimientos sociales
cuando se quedan peleando únicamente en el terreno de lo estrictamente reivindicativo. Cuando estos movimientos alcanzan alguna dimensión, logran cuestionar, logran hacer presencia y obligar a replantear las políticas oficiales, pues lo normal es que se pasa de la reivindicación al terreno de la política, al terreno de las reformas. Y el problema de las reformas es un problema que exige a los movimientos sociales de manera creciente una preocupación por la perspectiva de cómo organizar la sociedad, de cómo buscar soluciones de fondo a los aspectos que la afectan en su conjunto. Usted es doctor en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y en Historia, y de tiempo atrás ha trabajado en diferentes publicaciones. Recuerdo una de ellas, una de las más importantes revistas de orden teórico y conceptual que ha tenido la izquierda, que fue Estudios Marxistas. Allí, por ejemplo, en la década de los 70, en la época en la que circuló esta revista, pudimos estudiar documentos, investigaciones tan interesantes como una que usted hizo en relación con las publicaciones periódicas de esa pléyade tan grande que había de grupos, partidos, colectivos, fracciones, etcétera, de izquierda. A la luz de la historia, ¿cómo observa usted la prensa de la izquierda, que es otro fenómeno también de orden cultural y político, que tiene que ver también con lo ideológico y con los cambios que se han venido operando, tanto en los medios de comunicación como en el enorme espectro de la izquierda colombiana, profesor? La izquierda y las publicaciones alternativas tienen hoy que resolver un problema, que es el problema de la capacidad de comunicar su mensaje. Es frecuente que estas publicaciones hagan análisis concienzudos con una serie de categorizaciones que normalmente la gente no descifra, y buena parte de la labor comunicativa se ve interrumpida por los obstáculos que pone la izquierda misma en sus publicaciones al tratar de comunicar sus propuestas. Un problema central hoy es el problema de cómo comunicar en lenguaje entendible las propuestas que viene haciendo la izquierda, para decirlo coloquialmente, para salir del gueto, para poder mostrar realmente senderos de renovación a las luchas sociales, sin abandonar el rigor de sus análisis y la rigurosidad, obviamente, de sus conceptos. Pero ¿no cree usted, profesor, que se requiere un cambio de visión, una nueva estrategia dentro de la izquierda, dentro del movimiento social alternativo, con miras a poder confrontar de manera eficaz el discurso hegemónico que tanta influencia tiene todavía en la población y horada sus mentes? Sí, hoy es tarea de primer orden, digamos, en la lucha de ideas. Hoy significa abordar problemas, digamos, de lo que podríamos llamar la batalla comunicacional. El saber presentar lo que las comunidades piensan en directo, las propuestas que están construyendo, este tipo de procesos que se están dando de manera entendible para el conjunto de la población. Ese es un aspecto central de la confrontación hoy en la lucha por la democracia, en la lucha por los cambios, en la lucha por superar las prácticas tradicionales en este país y hacer viable una paz duradera en condiciones democráticas. Digamos, las condiciones democráticas son el ámbito indispensable para el logro de una paz duradera en Colombia. Podemos decir, profesor Oviedo, que a partir de todo lo que se ha logrado en el proceso de paz, ¿estamos enfrente de una nueva cultura política en el país? Los acuerdos de paz que se firmaron plantean la posibilidad de la apertura hacia una situación inédita en la historia de nuestra patria. Nosotros, desde la independencia de España hasta el presente, hemos estado recurriendo a los enfrentamientos armados para dirimir las cuestiones políticas, o sea, las cuestiones de la orientación misma de la sociedad.
Lo que abren los acuerdos es la posibilidad, por primera vez, de resolver los problemas políticos sin tener que matarnos entre nosotros. Esto es una adquisición fundamental y está obviamente en disputa. Digamos, la implementación hoy es un campo de disputa y las elecciones del 18 van a ser un lugar de confrontación muy importante que van a mostrar si es posible darle continuidad a la propuesta de superar el conflicto armado y abrir otros horizontes de lucha para el conjunto de los colombianos en la búsqueda de soluciones que no son comunes. Y de ahí la importancia del Congreso Fundacional del Partido de las FARC, que se va a cumplir desde el próximo domingo y hasta el 1 de septiembre, ¿no cree usted? Es decir, se abren unos nuevos espacios en el marco de esos logros del acuerdo de paz y de un nuevo escenario de apertura democrática en Colombia. Sí, lo que ha dicho la FARC en los acuerdos es que están dispuestos ya lo cumplieron, a dejar las armas y a asumir las luchas sociales y políticas, de poner sus propuestas sobre el tapete para que sean discutidas por el conjunto de la población colombiana y confrontadas por otras fuerzas políticas. El hacer viable eso es fundamental si se quiere despejar la situación en la que hemos estado insertos durante décadas y hacer viable la posibilidad de una paz duradera en condiciones democráticas que permitan la lucha por la justicia social sin criminalizar la protesta, sin criminalizar la oposición, sin considerar que el que tiene una opinión divergente es un enemigo interno y que es posible la utilización de la brutalidad, de la violencia sin ningún límite contra la población, cuando la guía, digamos, que debe estar detrás de estas confrontaciones es el problema del derecho, o mejor, el respeto de los derechos humanos, tanto económicos, sociales como políticos, como los individuales, empezando por el derecho a la vida. Es fundamental resolver el problema de la garantía de no repetición, salir de la situación en la que hemos estado metidos, digamos, en el siglo XX y buena parte del XXI, lo que hemos transcurrido del XXI. De ahí la importancia también de que otros sectores, como los del ELN, el EPL, lleguen a estos acuerdos, y también fundamental el que el gobierno asuma su responsabilidad de superar las prácticas del paramilitarismo, de que pueda enfrentar este tipo de políticas hacia aclimatar en nuestra patria los métodos democráticos de disputa. Finalmente, profesor, enlazando nuevamente con el elemento histórico que le planteaba hace algún rato, ¿qué hacer para que la izquierda colombiana por fin entienda que necesita de la unidad y no de su fragmentación, como ocurría en la década de los 70 que usted analizó en estudios marxistas? La propuesta que digamos, que salió del Congreso reciente del Partido Comunista, que salió de la reunión de la Unión Patriótica, de la Unión de Marcha Patriótica y propuesta central, como acabamos de ver en la entrevista de uno de los voceros de las FARC, Matías Aldecoa. Matías Aldecoa, es el problema de lograr la unidad. Digamos, la correlación de fuerzas que existe hoy es un tanto precaria en relación a la favorabilidad sobre la posibilidad de implementación de los acuerdos que se han firmado. Se necesita construir una correlación de fuerzas suficientemente favorable para consolidar la implementación de los acuerdos y la posibilidad de la apertura democrática. Eso tiene dos componentes. Uno, el de la movilización social, que está en desarrollo, que tiene sus propios caminos, y otro, el problema de la unidad más amplia de todas las fuerzas democráticas, de todos quienes están por la paz en condiciones democráticas en Colombia, y el elemento dinamizador, sin lugar a dudas, de esa amplia unidad democrática es el de la unidad de las fuerzas de izquierda,
el de la unidad de los comunistas, de los otros revolucionarios, de todas las personas que de una u otra manera no se ubican en la defensa del statu quo, en que todo se mantenga igual, que es la apuesta de la derecha, o incluso que se derive hacia caminos peores, que es la propuesta de la extrema derecha, los sectores más regresivos, sino todos estos sectores que están por cambios que permitan afrontar las problemáticas sociales que tiene la población en diferentes territorios y encontrar soluciones de fondo en la dirección de construir un nuevo país. Muchas gracias, profesor Álvaro Oviedo, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a ustedes. La invitación de nuevo entonces para mañana a las 4 de la tarde en la sede del SUTED, la conferencia, el foro sobre ideología y cultura y los movimientos alternativos. También habrá una conferencia, un foro en la sede de SUTIMAC el próximo sábado. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.